generalmente, la mayor parte de las manifestaciones clínicas las producían en el tubo digestivo y en el aparato cardiovascular. Bueno, vean, vamos a ver ahora las manifestaciones clínicas que provocan. Hemos dividido el rol patógeno en 3 periodos. El periodo agudo de la parasitosis, el periodo indeterminado y el periodo crónico. Vamos a ver qué pasa en el periodo agudo. Esta forma aguda generalmente se presenta en el grupo etario de los niños. Puede pasar desapercibida, chicos, ¿no? O sea, sin ninguna manifestación clínica. Y directamente hacerse el diagnóstico de la parasitosis cuando ya está en la fase crónica. Sin embargo, en otros pacientes sí existen síntomas como el chagoma, como el chagoma de inoculación. Habíamos mencionado que este signo se encuentra en el lugar de la picadura del miedoma, de la luchuca, y que se presentaba una reacción de tipo inflamatoria, una mácula eritematosa, puede haber necrosis, puede haber ulceración, puede haber costra, puede presentar prurito el paciente, no es que puede, presenta prurito el paciente, y también se puede presentar un proceso de tipo inflamatorio a nivel de los ganglios linfáticos regionales, ¿no? Como parte de este chagoma de inoculación. También tenemos el signo de Romaña-Maza, que es el complejo oftalmo-ganglionar, que se va a presentar como una reacción inmunológica, ¿no?, a la presencia del parásito, generalmente a nivel de las mucosas del globo ocular, y que esto determinaba que el paciente tenga edema bipalpebral, unilateral, equimosis, epífora, ojo rojo, y que a este signo también se lo conocía como ojo en compota. Barja, quítese los audífonos, por favor. Si no quiere venir a clases, no venga. ¿Para qué? ¿Cómo va a venir a escuchar música en mi clase? ¿Qué pasó? No está escuchando, pues no puede escuchar con el un oído música y con el otro la clase. ¿Cómo se le puede ocurrir? O sea, cada cosa que hacen, empieza a brillarse. Signo de Romaña-Maza. Ya, en el signo de Romaña-Maza ya habíamos mencionado que se producía por una reacción de tipo inmunológica, ¿no?, a la presencia del parásito a nivel sobre todo de las mucosas del globo ocular. Y que el paciente iba a tener el signo que también se denomina ojo en compota. Bien, también el paciente puede tener fiebre, escalofríos, astenia, adinamia, anorexia, puede haber postración, puede haber mialgias, puede haber cefalea en ese periodo, puede haber náuseas, vómitos, exantema morbilliforme, que puede estar dado por eritema, por máculas, por pápulas, hepatoesplenomegalia. Y si nosotros pedimos a un paciente un laboratorio, un hemograma, podemos encontrar una anemia discreta. En la forma generalizada grave vamos a tener signos de toxemia. Podemos encontrar el síndrome de Torch, podemos encontrar meningoencefalitis y también procesos inflamatorios agudos a nivel del miocardio. En esa etapa, chicos, puede ocurrir algo muy importante, ¿no?, como ser la muerte súbita del paciente por la miocarditis aguda.
sintomatología, y hemos mencionado que dura muchos años, que puede llegar a durar entre 10 y 15 años. Sin embargo, habíamos mencionado también que a pesar de que el paciente no tenga una sintomatología clara, notoria, ¿no? Podría en esta etapa ya estarse instaurando, ¿no? El daño morfológico, ya sea a nivel de los plexos mientéricos de Meissner y de Auerbach en el tubo digestivo, o en el sistema de conducción del aparato cardiovascular, más propiamente a nivel de corazón. Y luego tenemos la forma crónica, que sí, ya se va a ver todo el cortejo sintomático florido, ¿no? Puede haber una miocarditis también, seguida de muerte súbita, puede haber visceromegalias. Lo que pasa es que el hipanosoma cruzi actúa sobre los plexos nerviosos de Meissner y de Auerbach, determinando una aganglionosis. Y esta aganglionosis va a determinar que la fibra muscular se dilate. Y entonces, chicos, podemos tener agrandamiento de algunas vísceras, como por ejemplo el esófago. Y el aumento en el diámetro del esófago recibe el nombre de acalasia. Esta acalasia va a determinar que la presión del esfínter esofágico inferior esté aumentada, y por lo tanto el paciente puede presentar disfagia. ¿Quién me dice qué es la disfagia? Dificultad para ingerir alimentos. ¿Qué? Dificultad para ingerir alimentos. Para deglutir alimentos. Para deglutir los alimentos. Bien, también puede existir alteración a nivel de la inervación del intestino, a nivel de los plexos de Meissner y de Auerbach, determinando a nivel del intestino, sobre todo grueso, la elongación que se denomina dolipolo, o el aumento en diámetro que se llama megalipolo. Esto va a determinar en el paciente un síntoma muy importante, que es la constipación. Y si el paciente tenía una evacuación diaria, 1 o 2 veces al día, de repente comienzan a espaciarse las deposiciones, y bueno, el paciente tiene una deposición a la semana, dificultosa, constipación. Como consecuencia de todo esto puede haber complicaciones como ser el fecaloma, el vólvulo y la invaginación. ¿Quién me dice qué es fecaloma? No entendemos por fecaloma. A ver. ¿Qué? Una heces fecales. ¿Allá? La acumulación de las heces fecales en el intestino. Muy bien, es la acumulación de materia fecal en el intestino que se va a endurar y va a determinar, ¿no?, una oclusión o una suboclusión intestinal. ¿Por qué? Porque el tránsito intestinal se va a ver alterado. ¿Y qué es el vólvulo? Allá es la torsión del intestino sobre su propio eje.
evacuación puede ser incompleta o puede ser completa, de 360 grados cuando es completa, y lógicamente puede determinar una oclusión o una suboclusión intestinal. Por último, tenemos la invaginación, que es cuando un segmento se introduce en otro en el cuerpo. También puede determinar una suboclusión o una oclusión. ¿Qué va a tener nuestro paciente? Vamos a ver que esta oclusión, cuando es completa, compromete la circulación y entonces se produce otra complicación que es la estrangulación. Y si hay estrangulación, va a haber isquemia. Y si hay isquemia, va a haber necrosis. Y si hay necrosis, puede haber perforación. Determinando, chicos, una peritonitis, que es una emergencia médico-quirúrgica que pone en riesgo la vida del paciente. Este paciente con peritonitis sí o sí debe operarse, si no se va a morir. ¿Entienden? Y bueno, tenemos la oclusión sin estrangulación. Aquí el paciente va a tener solo dolor abdominal de tipo cólico, puede tener náuseas, vómitos, distensión abdominal o meteorismo. Eso cuando el Chagas ha afectado los plexos nerviosos del intestino. Al margen del tubo digestivo, chicos, puede haber un mega estómago. Una mega vesícula. ¿Y ahora qué va a pasar? En el sistema cardiovascular vamos a tener a nivel del corazón, ¿no?, la miocarditis, la miocardiopatía clásica, en la cual va a existir una alteración a nivel del sistema de conducción. Se va a alterar el sistema de conducción y no va a pasar la corriente eléctrica del nódulo sinusal al nódulo auricular y del nódulo auricular o al ventrículo izquierdo, determinando, ¿no?, en el paciente una insuficiencia cardíaca. Como consecuencia de esta insuficiencia cardíaca, el riego sanguíneo a los órganos nobles de nuestra economía va a estar disminuido. Y entonces el paciente tendrá cefalea, tendrá mareos, tendrá disnea, podrá tener cianosis, marcha claudicante, y como se está alterando el sistema de conducción, alteración en el ritmo cardíaco, y tendremos bloqueos
bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda, bloqueos auriculoventriculares completos. El paciente puede tener además aneurismas a nivel de la punta. El aneurisma es una dilatación en la cual va a existir coágulos dentro de ese aneurisma, con el riesgo de que esos coágulos salgan a la circulación y vayan a producir procesos, complicaciones, como ser el tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, como complicación. De tal forma, chicos, que el paciente puede tener también un ACV, un accidente vasculocerebral, y bueno, el paciente puede al final terminar con su vida por una insuficiencia cardíaca descompensada, un carditis bovis, un corazón muy grande, un corazón de huevo. ¿No es cierto? Todo ese cortejo sintomático va a presentar nuestro paciente. La miocarditis crónica tiene 4 periodos. El inicial, donde no existe sintomatología y tampoco hay alteración a nivel del electrocardiograma. El electrocardiograma es un examen semiológico en el cual se anota en un papel, ¿no?, el funcionamiento del corazón. Entonces no hay signos electrocardiográficos, no hay sintomatología. Tenemos la sintomatología discreta, en la cual por ahí el paciente tiene alguna sintomatología, como una disnea a grandes esfuerzos, puede tener palpitaciones, puede tener dolor precordial, ¿no? Y ya hay signos electrocardiográficos. Tenemos, ¿no?, con sintomatología marcada, ya el paciente tendrá una disnea a medianos esfuerzos, va a haber cambios electrocardiográficos, puede tener arritmia cardíaca, bloqueos, puede tener disnea, cianosis, edema a nivel de miembros inferiores, ¿no? Y con sintomatología acentuada, lógicamente ya los signos electrocardiográficos son más manifiestos. Vamos a tener alteración en el sistema de conducción, vale decir, el sistema QRS. También va a haber alteración en la onda T. También puede haber bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda, todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Y lógicamente el paciente no va a tener una disnea de reposo o una disnea a pequeños esfuerzos, cianosis, palpitación, dolor precordial, edema, oliguria, etc. ¿Sí? Me puedo una pregunta. ¿Qué llega a presentar en hipertensión arterial? Es que a veces los médicos cuando, por ejemplo, mi mamá le falta y luego yo lo pregunto si mi mamá tenía chagas y por qué tenía hipertensión arterial, y tengo un tío que sí tiene chagas, tiene hipertensión arterial, y lo que he visto es que el chagas desencadena hipertensión arterial. No. El Chagas va a determinar una insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca como complicación, no solamente chagásica, sino cualquier insuficiencia cardíaca, puede determinar como complicación una hipertensión arterial, pero no directamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pero creo que se refería a un fixante no biliforme. Que puede haber diferentes lesiones dérmicas. ¿Ya? Puede haber un eritema, puede haber descamaciones o lesiones. Estas manifestaciones clínicas de forma crónica, ¿cuánto tiempo va a tardar para que presente el paciente? De 10 a 15 años. Ese es el periodo determinado. Por eso es, chicos, que cuando el Chagas en la forma congénita se ha dado en el vientre de la madre, ¿no?, un paciente de 15 años puede presentar todo este cortejo sintomático de un Chagas crónico. Y bueno, ¿y qué pasó? Nunca tuve chabona ni un bloqueo. ¿No?
popular, prevalente, de Chagas, no habían vinchucas, mi casa era pintada, planchada, qué sé yo, ¿entienden? Pero sin embargo su mamá tenía Chagas. Entonces todo el periodo agudo lo pasó en el vientre de su madre. Pasó directamente al periodo indeterminado, que no es sintomático, y a los 15 años comenzó a presentar signos, sintomatología de un Chagas. Y hay alta prevalencia, chicos, alta prevalencia en gente joven de Chagas. Doctora, entonces la esperanza de vida no es un número exacto, o sea, una edad específica. No. Depende cuando haya enfermado Chagas, ¿no? O sea, si por ejemplo ha enfermado Chagas a los 60 años, digamos que el periodo indeterminado dure 10 años, serían 70. Entonces empezaría la sintomatología en ese paciente a los 70 años. Este paciente, si Dios quiere y no tiene otras comorbilidades, va a vivir a los 80 y no se va a morir de Chagas, sino por ahí por otras. Depende cuándo es enfermado el paciente. Es un proceso de tipo inflamatorio de los glóbulos pulmonares que va a determinar en el paciente que es la línea. ¿Qué significa marcha crónica? Que apenas termina. El síndrome de Stoch, ¿en qué forma se da? Por favor. El síndrome de Stoch generalmente se va a dar en el periodo agudo de la parasitosis, pero no solamente en el Chagas, también hemos visto en la toxoplasmosis. Es un síndrome de inflamación toxivacial, donde el paciente va a tener hepatomegalia, esplenomegalia, puede tener fiebre, escalofríos, no náuseas, síndrome de inflamación toxivacial. Bien, y bueno, tenemos la forma congénita, en la cual el pronóstico es grave por todo lo que hemos mencionado. Ahí tienen ustedes en forma gráfica lo que puede pasar a nivel intestinal. No vean ustedes un dólico megacolon, aumento en el diámetro del colon, que es el megacolon, y en la longitud, que es el dólico colon. Tenemos una torsión del intestino y bueno, las alteraciones que se pueden presentar a nivel cardiovascular. Inmunidad. Se han demostrado anticuerpos que pueden causar la lisis del parásito, lo que va a servir para controlar la parasitemia, anticuerpos específicos IgG en la fase crónica, IgM en la fase aguda y complemento, ¿no? Se va a activar tanto la inmunidad tumoral como la inmunidad celular en estos pacientes. La reacción de hipersensibilidad que da lesiones inflamatorias en la fase crónica se va a deber a la liberación de sustancias antigénicas que al entrar en contacto con los linfocitos van a producir inflamación y van a causar daño en los tejidos vecinos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico clínico basado en síntomas y signos que nos va a servir para hacer diagnóstico diferencial. ¿Y con quién podemos hacer diagnóstico diferencial? Con muchas patologías. El cortejo sintomático es amplio. Podemos hacer diagnóstico diferencial con la sífilis, con la toxoplasmosis, con la enfermedad hemolítica del recién nacido, con cualquier cuadro séptico, por el síndrome de Stoch, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos hacer diagnóstico diferencial hasta con el paludismo.
y también con la tripanosomiosis africana, pero esto ya por la parte laboratorial, es decir, joven, está durmiendo, vaya a darse una vueltita. Bien, en cuanto al laboratorio, chicos, de rutina, ¿no? Vamos a pedir en cualquier paciente un hemograma. ¿Qué pasa en el Chagas? Ligera leucocitosis en la fase aguda y leucopenia por elevación de las células mononucleadas y neutropenia en la fase aguda. En el líquido cefalopatídeo vamos a tener elevación de globulinas, leucocitos, linfocitos y anticuerpos específicos. Tenemos en el laboratorio los métodos parasitológicos directos y dentro de estos está la gota gruesa, que aglutina al parásito y es muy sensible y nos va a servir para observar tripomastíticas. Tenemos el plasma sanguíneo, sangre venosa tratada o concentración de Bennett, el extendido coloreado, ¿no? En cuanto a la gota gruesa, es muy sensible entonces por la sensibilidad que tiene en parasitemias bajas, el recuento de tripanosomas por milímetro cúbico de sangre en cámaras pentaglóbulos, el microhematocrito o prueba de Struth, que sirve para hacer el diagnóstico del Chagas congénito. Una vez que el pacientito ha nacido, entonces se le toma un microhematocrito. Se puede tomar a nivel del lóbulo de la orejita o también en su talón, ¿no? Y se lleva a la centrifugadora. ¿Y qué pasa? Vamos a tener, chicos, el plasma por encima y por debajo vamos a tener los elementos torres. Y en el centro no se va a formar un cintillo, un anillo. Lo llevamos a este tubito al microscopio y vamos a ver que en este anillito que se forma se encuentran tripomastigotes cuando el paciente tiene positiva esta prueba por Chagas congénito. Entonces esta es la prueba de Struth o del microhematocrito. Las biopsias también nos sirven para observar formas viscerales, la reacción en cadena de la polimerasa, el seno diagnóstico, que tiene una efectividad del 85% en la fase aguda, el 80% en la congénita y 49% en la crónica. ¿En qué consiste el seno diagnóstico? En colocar, en criar en el laboratorio vinchucas vírgenes. Entonces, cuando uno quiere hacer esta prueba, llega el paciente y se coloca la vinchuca virgen en una cajita que tiene un lado abierto y se coloca en el antebrazo. ¿Para qué? Para que la vinchuca extraiga, chupe sangre del paciente y posteriormente se le haga una prueba, que es la que vamos a hacer en la parte práctica. No sé si con la doctora, ustedes pasan con la doctora Daisy. Empiezan. Recién te toca echar. Ya, van a ver también Chagas, se hacen de inyectar a la vinchuca y en la deyección de la vinchuca se observa tripomastigotes, ¿no? Cada insecto ingiere 0.05 a 0.3 ml, debiendo repetir cada 10 a 14 días por 3 a 6 veces. Después de 2 a 6 semanas se van a examinar los vectores y se va a lecturar a los 30, 60 y 90 días. Cultivos donde se puede utilizar el medio de líder, infusión triptosa, se tiene una positividad alta tanto en la fase aguda como en la crónica, se puede utilizar medios de las PCMs, de Noller, inoculación en animales, inyectar 0.5 a 1 ml de sangre venosa citratada. La
inoculación es intraperitoneal, subcutánea o vía conjuntival, y a los 3 o 5 días se inicia el estudio. El estudio de la virulencia de las cepas del trypanosoma, y ahí tienen ustedes, ¿no?, el extendido, el microhematocrito prueba de Stuhl. Aquí tienen los elementos formes, por encima el plasma, y este es el silicidio que les había mencionado, que se tiene que observar al microscopio, donde vamos a encontrar tricomastigotes si ese pacientito tiene chagas. La gota gruesa, y este es el seno diagnóstico. Estas son las cajitas. Miren, tienen un extremo que es abierto, ahí se coloca la bichuca virgen para que succione sangre. Y métodos parasitológicos indirectos, ¿no?, que son más útiles en la etapa indeterminada de crónica, como la fijación del complemento, que se denomina la prueba de Machado-Ferreiro, el IFI, que es más sencilla y más rápida, el PAI, la prueba del látex, la mutilación directa, el factor EBI, que es importante en Chagas, que son encontrar antígenos contra endocardio, vasos sanguíneos y ejercicio del músculo, el ELISA también. Ahí vienen los diferentes sets que se pueden utilizar para la tecnología. Y vamos a quedar aquí, chicos. Es una prueba de laboratorio serológica, que no es muy frecuente. No le voy a dar los pasos del examen porque no es se menciona que la miocarditis crónica es similar al síndrome de Stokes-Adams. ¿De qué se trata el síndrome? La miocarditis crónica es similar al síndrome de Stokes-Adams. El síndrome de Stokes-Adams es cuando el paciente, ¿no?, sin estar sintomático, ¿no?, se desmaya